verdadera revolución para un país que busca desarrollar su industria y sofisticar su economía. Chile ha sido un país pionero en el desarrollo de hidrógeno verde en el mundo. El hidrógeno verde es la gran promesa para el desarrollo de Chile en esta década y los años venideros. Ya se están alistando regiones completas para transformar su vocación productiva y Chile sueña con ser un país más industrializado después de años de dependencia directa de los recursos naturales. Sin embargo, ¿es esta una visión realista que transformará al país o es simplemente una fiebre verde? ¿Cuál es el tamaño real que esta industria puede tener en nuestro país de acuerdo al potencial que de hecho ofrecen nuestros vientos, nuestro sol y nuestro territorio? ¿Existen las condiciones técnicas y la infraestructura necesaria? ¿Seremos capaces de llegar a tiempo? ¿Es solo una gran oportunidad de transformación productiva para Magallanes o también una posibilidad de reconversión y un aumento de potencial en el desarrollo del norte de Chile? ¿Cuáles son los proyectos que están más avanzados y tenemos lo que se necesita para realmente impulsar esta industria? Estas son algunas de las preguntas que contestaremos en este especial de Energía de Futuro 360 sobre hidrógeno verde en Chile. Bienvenidos. Para entender el hidrógeno hay que remontarnos al origen de nuestro universo, el Big Bang. Junto al helio, el hidrógeno fue uno de los primeros elementos químicos en formarse. Es el elemento más abundante del cosmos, el más ligero y simple de la tabla periódica, pero también es considerado como el combustible de las estrellas. Lo interesante es que este mismo significado es el que ha tomado hoy para la humanidad. El hidrógeno, tiene distintas procedencias. En la naturaleza hay muchas partes o muchos elementos que tienen hidrógeno, pero libre no se encuentra. Sí o sí hay que obtenerlo de una materia prima. Actualmente el hidrógeno se usa en la industria química y se obtiene de procesos convencionales, que se les llama, que el proceso o la materia prima liberan CO2 al ambiente. El hidrógeno es un combustible. Eso quiere decir que se necesita energía para fabricarlo. Entonces, necesitas siempre una fuente primaria, un energético primario disponible que te permita elaborar este energético. El hidrógeno verde viene acá a la cadena de valor donde la energía renovable no puede aplicarse directamente, es decir, en aquellos procesos que no se pueden electrificar, como pueden ser los camiones de alta carga, que se usan mucho en la minería acá en Chile, los barcos de largas distancias o los aviones. Entonces aquí se necesita sí o sí un proceso de combustión que vendría acá el hidrógeno a reemplazar a los combustibles convencionales o a los combustibles fósiles que se usan actualmente. Pero vamos un poco a la historia. Corría el año 1766 y el científico Henry Cavendish fue el primero en denominar al hidrógeno como elemento químico. Pocos años después, en 1783, el profesor Jacques Charles, junto a los hermanos Robert, utilizaron este gas para elevar un globo aerostático tripulado que logró recorrer 20 kilómetros durante 45 minutos. Un primer punto donde el hidrógeno tomaba el rol de combustible. 2 décadas más tarde, a inicios del siglo XIX, ocurrió otro hecho relevante en la historia del hidrógeno. Tras aplicar corriente eléctrica, lograron separar el agua en moléculas de oxígeno e hidrógeno. Es el primer intento experimental de lo que hoy conocemos como electrólisis, el proceso clave para la producción masiva de hidrógeno a partir de agua. Pocos años después de este hito, en 1806, se logró diseñar un primer motor que usaba este compuesto, pero combinado con oxígeno. Esto fue obra de François-Isaac Derivat y aunque fue una creación simple, marcó el paso para futuros desarrollos y perfeccionamientos del motor a hidrógeno. Sin embargo, paradójicamente, fue a través de la ficción que se propuso de manera más concreta el uso del hidrógeno como un combustible. En su obra La isla misteriosa, en 1874, Julio Verne generó un interesante planteamiento. La separación de las moléculas del agua será el carbón del futuro. Esa visión, como tantas otras que tuvo Julio Verne en sus historias, se haría en realidad, pero aún faltaban algunos años. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial también se incentivó su uso en dirigibles,
pero no hubo buenos resultados en la seguridad. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Luego, a mediados del siglo XX, la NASA comenzó a utilizar el hidrógeno como combustible en los cohetes destinados a misiones Apolo. Como hemos visto, el uso de hidrógeno como combustible se ha desarrollado a lo largo de varios siglos. Sin embargo, la gran novedad que involucra a Chile es que se puede producir sin generar emisiones, usando la energía del sol o del viento y ofrecer esto al servicio de producir un hidrógeno verde. En 1970, ante la finitud de las reservas de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, Lawrence Jones ya consideraba que el hidrógeno podría ser el sustituto natural de estos combustibles fósiles. Su mirada era preventiva y buscaba reemplazar una demanda en un mundo de inagotables necesidades energéticas. Su propuesta ideal en ese entonces era lograr la electrólisis a través de una energía que aún era incipiente, la energía solar. Sin embargo, al no tener una producción a gran escala, planteó la posibilidad de usar en realidad energía nuclear como sustituto. En la actualidad, sí ha sido posible desarrollar una industria rentable y a gran escala de energía solar, la que junto a la energía eólica nos permite soñar en grande con la producción verde del hidrógeno en Chile. Hoy, la producción de hidrógeno a gran escala utiliza dos técnicas de alta temperatura para extraer la molécula: la pirólisis y la gasificación. Ambas son contaminantes porque su materia prima es el carbón o el gas natural, que como sabemos son combustibles fósiles, por lo que liberan dióxido de carbono a la atmósfera. En cambio, el hidrógeno verde... Y a diferencia de estos procesos convencionales, están los procesos más nuevos, en donde se destaca la electrólisis, en donde por medio de la corriente eléctrica se separa, en este caso la materia prima vendría a ser agua, entonces separaríamos la molécula del agua en el hidrógeno y en el oxígeno. Tal cual, el hidrógeno verde usa energía verde para extraer la molécula y su materia prima es solo agua. Esa es su gran ventaja porque, como vimos, el hidrógeno es muy abundante en el mundo y su producción lleva siglos. De acuerdo a las cifras de la Agencia Internacional de Energía, de las 97 millones de toneladas de hidrógeno que se producen en el mundo, menos del 1% es producida sin generar emisiones. Asimismo, en la producción sucia de hidrógeno podemos distinguir la gris y la azul. El hidrógeno gris es el hidrógeno que más se obtiene actualmente, más del 90% se obtiene como hidrógeno gris, que es a partir de estos procesos convencionales, que la materia prima tiene carbono y el proceso libera dióxido de carbono al ambiente, ya que es la fuente energética. Entonces el hidrógeno gris vendría a ser aquel proceso en donde se libera CO2 al ambiente. A diferencia de este, está el hidrógeno azul, en donde es el mismo proceso, pero se captura ese CO2, se almacena. Y luego está el hidrógeno verde, que es el que se espera que se desarrolle en Chile, que es aquel en donde se utilizan energías renovables como fuente energética, y la materia prima en este caso sería el agua, ya que ninguno de estos dos, ni el proceso energético ni la materia prima, tendrían carbono en su composición, siendo así un hidrógeno libre de emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograr esa separación a gran escala y que ésta sea sin emisiones de efecto invernadero durante toda su cadena, es necesario utilizar energía eléctrica renovable. Dadas las características, Chile es un escenario ideal para su producción industrial. Según estimaciones del Ministerio de Energía, se espera que el hidrógeno verde contribuya con una reducción de emisiones para el mundo de entre un 25 y un 27% hacia 2050. Por lo tanto, Chile, como tiene esa condición bastante única, es un posible proveedor de esa solución del 20% para el mundo, pero además para Chile, incluso un cuarto de nuestra NDC, de nuestros compromisos de descarbonización, vienen a partir del hidrógeno. Entonces es desde ahí que Chile tiene una condición única. Y lo otro que además esta industria, lo que tiene además aparejado, es que las zonas donde se va a desarrollar son zonas que se necesita desarrollo productivo, generación de empleo, como por ejemplo Magallanes. Entonces ahí hay una zona donde hoy día se podría generar infraestructura, servicios, energías renovables, desarrollo de empleos de futuro. La gran ventaja o la gran oportunidad que presenta Chile es que es el país que tiene el mejor recurso renovable para la generación de hidrógeno verde. A grandes rasgos no hay otro país en el mundo
en el que si Chile desarrolla este mercado pueda alcanzar tan alta eficiencia en el desarrollo de energías renovables. Entonces, la gran ventaja de Chile es su potencial renovable a lo largo de todo el territorio. En el norte, con la energía solar, donde tenemos el mayor potencial del mundo, realmente es así, y en el sur con vientos realmente favorables. Esa es la gran ventaja de Chile. Todas esas características geográficas y los desafíos de descarbonización a nivel global llevaron a que nuestro país elaborara la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde a 2030. Un plan que se ha convertido en una política de Estado, impulsada desde 2020 por el gobierno de Sebastián Piñera y posteriormente por el de Gabriel Boric. Today is a special day for us. It signifies the culmination of a lot of work, but also the start of an ambitious new phase. Some of you may be asking yourself, what does such a small country have to do with such an enormous problem? Let me put it this way. If climate change is Goliath, there is no better place on earth to find David than Chile. It is here, from nature, that we can most efficiently obtain one of its smallest and simplest molecules, hydrogen, to help us deal with our biggest and most complex problem. La Estrategia Nacional fue presentada en primera instancia por el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, y ha sido continuada por el actual titular de la cartera, Diego Pardo. Como parte de los compromisos medioambientales de Chile, se ha definido el hidrógeno como un elemento relevante para lograr nuestra descarbonización. A partir de entonces, se han desarrollado diversas mesas técnicas, talleres, consultas ciudadanas, logrando una base estratégica que luego, durante el gobierno de Gabriel Boric, concluyó en el Plan de Acción 2023-2030, con medidas a corto, mediano y largo plazo. El hidrógeno cumple en nuestra estrategia nacional de descarbonización la posibilidad de descarbonizar sectores de difícil abatimiento, lo mismo en Chile que en otras partes del mundo. Porque el acero verde, la producción de celulosa, la producción de fertilizantes, la minería, son lugares donde la electrificación de todos sus procesos de productivos o de frío-calor o incluso la movilidad presentan dificultades, y en ello la alternativa del hidrógeno ofrece como ciertas ventajas. Nuestra producción de hidrógeno verde también está pensada como una exportación, ¿sí? O sea, como crear un producto que es exportable al mundo. Eso obviamente tiene que ver con acompañar la transición energética y la disminución de emisiones globales, pero también tiene un significado bien importante para nuestro país por los lugares donde ocurre el hidrógeno verde. Efectivamente, según el plan a 2030, este producto tiene potencial para descarbonizar distintas áreas de la economía, como el transporte de trenes, autos, camiones, aviones y barcos, la producción de acero e incluso podría reemplazar las calderas y la red de gas y, por supuesto, el hidrógeno gris producido por combustibles fósiles. Además, se puede usar en la industria química, petroquímica y en la agricultura. Por otro lado, este alcance tendría también un correlato en creación de empleo, crecimiento y transformación productiva. Una verdadera revolución para un país que busca desarrollar su industria y sofisticar su economía, al mismo tiempo de continuar en la senda del desarrollo. De trabajo estamos hablando de decenas de miles, sobre todo en la parte de la construcción, pero también una parte importante de personas que van a trabajar en la operación. Hay que recordar que estos proyectos son proyectos que tienen una dimensión industrial muy importante. Hay plantas químicas en el fondo, lo que por supuesto implica empleos de calidad. Ya tenemos 4 proyectos grandes, ¿no es cierto?, que involucran en total 25.000 millones de dólares que están en el proceso de evaluación ambiental. Para entrar al proceso de evaluación ambiental tú tienes que haber invertido millones de dólares. Por lo tanto, son proyectos que están jugados porque efectivamente esto resulta. La proyección de inversión minera en Chile para los próximos 10 años es de un poco más de 80.000 millones de dólares. Es probable que la inversión de hidrógeno verde, si entran los distintos proyectos que uno esperaría, llegue a cifras parecidas o de una magnitud similar. Así que lo primero es que en términos de inversión esto es bien importante. Bien importante.
Suena enorme, ¿no? Pues justamente eso es lo que está en veremos e inspira nuestras preguntas. ¿Realmente tiene ese alcance? ¿En qué ámbitos es razonable usar hidrógeno verde? Es un mercado en desarrollo. Según Deloitte Global Green Hydrogen Outlook de 2023, se espera que la economía del hidrógeno verde crezca rápida y significativamente en las próximas décadas. De acuerdo a los datos proporcionados y siguiendo la ruta hacia una economía carbono neutral, la capacidad de mercado de hidrógeno verde puede crecer hasta en 170 millones de toneladas globales a 2030, lo que implicaría ventas anuales de 642 mil millones de dólares. Según los mismos datos, esa cifra se triplicaría a 2050, pudiendo llegar a una producción de 600 millones de toneladas, lo que implicaría ventas anuales globales de 1.400 billones de dólares, más de la mitad de lo que representa hoy la minería global. A pesar de esta enorme proyección económica, a nivel global, el desarrollo de proyectos afines tiene importantes desafíos. En primer lugar, el lobby de las compañías fósiles para retrasar proyectos limpios y perpetuar el uso de sus combustibles ha demostrado ser bastante eficiente. Asimismo, el impacto en la vida silvestre de los proyectos eólicos necesarios para producir hidrógeno, también el impacto en las comunidades locales, comienza a ser una voz cada vez más recurrente y su tecnología, infraestructura y mercado aún están en desarrollo, lo que no permite comprender realmente su alcance, su precio y sus oportunidades con claridad. Chile, en el fondo, ha ido por un camino, yo creo, correcto, que fue definir una estrategia para el hidrógeno. Fue de los primeros países que definió su estrategia, donde Chile quería ser un referente en la producción de hidrógeno y derivados. A partir de ahí, el gobierno actual tomó esa estrategia que se definió durante el gobierno anterior y dijo, bueno, ahora tenemos que ver cómo implementamos toda esta industria en términos de infraestructura, regulación, incentivos, y se hizo un trabajo por un año entre todos los actores, yo diría, que fue un trabajo colaborativo entre la industria, la sociedad civil, las ONG, los territorios, los pueblos originarios, las comunidades, en fin. Y hoy día Chile cuenta con ese plan de acción que se le llama el Plan de Acción 2023 al 2030, donde tenemos 81 medidas que tenemos que sobrepasar o avanzar para que esta industria se desarrolle. De acuerdo a la estrategia nacional, el país debe tener una capacidad instalada y en desarrollo de electrólisis de 5 gigawatts y producir 200.000 toneladas de hidrógeno verde al año, levantar inversiones de 5.000 millones de dólares en los próximos 5 años. Para cualquier ciudadano de a pie, toda esta nube de cifras y dimensiones es incomprensible. ¿Pero es sensato pensar en una industria de este porte? ¿Puede Chile lograr esa hazaña? ¿Existen las condiciones habilitantes para que ocurra? ¿Qué impactos tendrá en nuestro país y en los territorios? ¿Dónde se instalará tamaño de desarrollo? Para encontrar respuestas en Futuro 360, decidimos ir a los expertos. El plan de Chile es llegar a tener 2 grandes hubs de desarrollo de hidrógeno de aquí al 2030. En el fondo, la planificación debe ser tener un gran punto de creación en el norte y un gran punto de generación en el sur. De hecho, ya hay un par de proyectos que están en evaluación ambiental al respecto. Y la idea de Chile es ser el principal exportador del hidrógeno verde. También hay proyectos a nivel nacional que esperan de aquí al 2030 producir o suplir la demanda interna. Pero en cuanto a magnitudes, bueno, se habla de unos 25 gigawatts de capacidad instalada de aquí al 2030, pero hacia dónde van a ir aún puede quedar un poco en incertidumbre debido a la falta de un mercado concreto todavía. Otros creen que hemos sobredimensionado nuestras posibilidades. Para el caso de Chile, en los próximos años, creo que también hay que recalibrar las expectativas que estaban declaradas en la estrategia nacional, en que se hablaba de 5 gigawatts, por ejemplo, de capacidad instalada. Eso probablemente no va a ocurrir. De hecho, ya podemos decir a estas alturas que no va a ocurrir, lo que también es parte natural del aprendizaje y la instalación de esas nuevas tecnologías. Pero ¿qué va a ocurrir en concreto? Vamos a ver el uso cada vez mayor de aplicaciones de hidrógeno verde en la materia energética local. Vamos a comenzar a ver buses de hidrógeno funcionando, vamos a comenzar a ver flotas de camiones de hidrógeno funcionando más masivamente. Mientras, en la cancha del gobierno, hay atención sobre los plazos y compromisos. Estamos avanzando, pero sí hay que reconocer que la escala de lo que se está realizando, la novedad, yo diría lo
todos los desafíos que están abiertos y lo interesante que es para nuestra economía también, implica que aunque vayamos avanzando, no hay que descuidarse. O sea, hay que estar muy encima de esto para que pueda avanzar al ritmo que se requiere. La evaluación es positiva, vamos dentro de plazo en prácticamente todos los indicadores. Se ha avanzado en temas de calendario regulatorio, se ha avanzado la apertura del facility ahora el 28 de marzo. Y se ha avanzado también en reforzar los equipos asociados a la evaluación ambiental y a los sistemas de permiso. O sea, en cada una de los componentes del plan de acción se ha ido avanzando. También, digamos, pronto vamos a estar con la entrega de electrolizadores a los colegios técnicos en la región de Magallanes, que va a permitir empezar a formar técnicos que sepan cómo operar, cómo reparar, cómo enfrentar las emergencias en el caso de una instalación industrial que tenga electrolizadores. La idea es que esto continúe, digamos, el plan de acción tiene distintos horizontes temporales. Luego se proyecta que Chile para 2050 tenga una capacidad de electrólisis construida y en desarrollo que debería ascender a los 25 gigawatts y producir el hidrógeno verde más barato del mundo. Pero justamente acá hay otro de los puntos que genera discusión: el precio. El objetivo declarado es lograr un costo de $1.5 por kilo y exportar $2.500 millones en hidrógeno verde y derivados de este, como los combustibles sintéticos y el amoníaco. Hay un tema general de la industria del hidrógeno verde y es que tiene que ser económicamente viable. Por ejemplo, hoy en día el costo del hidrógeno verde al 2030 tiene que llegar a menos de $1.5 por kilogramo de hidrógeno producido. Y hoy en día debe estar entre, yo creo, 3 a 5. Y el problema es que la competencia, que es ya sea o el hidrógeno gris o los otros combustibles, están alrededor de 2. Es muy probable que ese $1.5 por kilogramo no se alcance en los plazos declarados ahí. De hecho, es más, yo diría, y así también lo entiende la industria, que va a ser muy difícil alcanzar ese rango de costos del hidrógeno. Primero, decir que mientras más bajo el costo del hidrógeno, más atractivo es como sustitución a los combustibles fósiles. Entonces, de ahí la importancia de ir logrando la reducción de ese costo en el tiempo, como es natural en estas tecnologías nuevas, que va bajando en el tiempo. Pero las proyecciones de precio integran muchos factores y por lo tanto tienen otros espacios de incertidumbre, por ejemplo, el de la demanda. ¿Cuál es una estimación confiable de la demanda? ¿Realmente todas las industrias donde se proyectan sus usos lo van a incorporar? Porque si bien la estrategia partió con ciertas líneas de base sobre el uso que tendría el hidrógeno verde, el escenario aún es demasiado dinámico. Yo creo que desde el punto de vista de precio, lo difícil de estimar es la estructura de costo, cuál va a ser finalmente el costo de producción y a partir de ello, cuáles son los precios que tú puedes ofrecer siendo costo efectivo. Entonces es un tema. Pero tú bien dices, hay otra incertidumbre que tiene que ver con quién te va a demandar y cuál va a ser la disposición de pago de esa demanda. Yo diría que se sabe bastante bien cuáles pueden ser los usos del hidrógeno y sus derivados. Eso existe. En ese caso es parecido con la energía. La pregunta es cómo el hidrógeno y sus derivados va a ser costo efectivo, va a competir con otras opciones. Es allí donde yo diría que existe más incertidumbre y también cuánto el mundo va a estar dispuesto a pagar por esta transición energética. Pero yo diría que para la escala, por lo menos de los primeros proyectos en Chile, y esto es algo que están trabajando ellos de manera muy acelerada, yo diría que ese nivel de incertidumbre no es tan alto. Eso es mi perspectiva. Pero eso no es lo único que definirá, dicen desde el Ejecutivo, la posibilidad de que el hidrógeno verde chileno sea efectivamente el más barato del mundo. Porque si bien tenemos la energía a disposición para lograr esos costos, hay otro factor que integrar en esta ecuación: la tecnología que se utilizará para la producción. Los mencionados electrolizadores, a través de los cuales se separa la molécula desde el agua. Se creyó que la caída de su costo sería mucho más fuerte de lo que ha ocurrido en la práctica. Lo que pasa es que hay una parte que depende de nosotros, que es la parte que tiene que ver con el acceso al recurso, y otra que no tiene que ver mucho de nosotros. A medida que la producción de electrolizadores a nivel mundial alcanza cierta escala, ese pedazo de tecnología empieza a disminuir su valor, que es lo que uno observó en su momento con los paneles fotovoltaicos, lo que se está observando hoy
con las baterías y efectivamente no es lo que se observa todavía con los electrolizadores. Y ahí efectivamente hay una tendencia global que ha ido un poquito más lento de lo que nosotros esperábamos que ocurriera hace 3, 4, 5 años atrás. Y por lo tanto hay que actualizar esos números. Pero nuestra estrategia, de nuevo, nuestra estrategia nacional tiene un espacio formal para hacer eso, con la transparencia y solidez técnica que siempre ha caracterizado nuestros planes. Es más, en un estudio de McKinsey llamado Global Hydrogen Flows, realizado en 2023, de acuerdo a su análisis, el costo de Chile no logrará bajar de los $2. Esto nos deja una pregunta evidente. ¿Sigue siendo viable con ese valor? ¿Sigue siendo viable con ese valor? Hasta acá hemos visto que Chile ha sido un país pionero en el desarrollo de hidrógeno verde en el mundo. Tiene un plan, tiene una estrategia que ha trascendido incluso los gobiernos. Sin embargo, la tarea es titánica y ya asoman las primeras preguntas sobre su factibilidad y tamaño real. El precio es la primera de ellas. ¿Lograremos ser competitivos? Si no alcanzamos ese número anhelado, ¿existe igual un mercado para nosotros? En el próximo capítulo revisaremos los avances, los primeros proyectos y qué está haciendo el Estado para acelerar el paso. Es el elemento más abundante del cosmos, el más ligero y simple de la tabla periódica.